Buenas noches, estudiantes. Siguiendo con el avance de nuestro programa, hoy retrocedemos un poquito a la unidad 5, donde vamos a ver algunos de los precursores de la psicología experimental. En esta ocasión vamos a hablar de unos precursores que son considerados conductistas por excelencia y comenzamos esta breve descripción con Willem Bundt. Willem Bundt, uno de los principales conductistas considerado por muchos el padre de la psicología, que sentó las bases de lo que acabaría siendo más tarde el conductismo famoso hasta hoy día, ¿verdad? Nació él en Alemania en el año 1832, médico e investigador. A los 24 años se convierte en docente de fisiología en la Universidad de Heidelberg. Se inspiró en la obra de Fechner sobre psicofísica, haciendo énfasis en el estudio de las relaciones mente y cuerpo. Sus investigaciones publicadas fueron sobre percepción. Él intuía una nueva psicología cuya clave era el método experimental auxiliado de la estadística y la historia. En 1874 le conceden la cátedra de filosofía. Trabajaba como docente e investigador en la Universidad de Leipzig, Alemania. Fue uno de los primeros profesores que llevaba al aula sus aparatos de investigación. En el año 1876 le conceden una sala y él destina esa sala al primer laboratorio psicológico del mundo. En el año 1879 funda oficialmente la psicología experimental. Estudió la mente humana con los métodos de estudio de los fisiólogos y en las áreas se dedicó a las áreas de sensación, percepción, memoria, aprendizaje, motivación y emoción. Fue el primer psicólogo experimental de la historia moderna, fundando así el primer laboratorio psicológico en la ciudad de Leipzig, Alemania. Fundador de la psicología experimental, se dedicó al análisis e investigación de los procesos psicológicos inferiores o elementales, como las sensaciones, percepciones y emociones que tenían que ver con la experiencia inmediata. Para él, los procesos superiores como el lenguaje y el pensamiento, la psicología no podía aportar nada. En estas áreas entonces la psicología no podía aportar nada. Los procesos superiores para él son productos colectivos no individuales. Por tanto, no han de ser analizados con un método de análisis histórico de los productos culturales. También en el año 1870, como fisiólogo, se interesó por temas como la cronometría mental. Se relaciona a la medida de tiempo o el tiempo de reacción que la mente tarda en realizar los procesos o actividades mentales. En el año 1873 publicó los principios de la psicología fisiológica y estudiaba los procesos elementales de la conciencia humana a través del experimento como método. Bundt se dedicó a estudiar y fue uno de los precursores principales del estructuralismo y de la fenomenología. El objetivo y meta eran los estudios de los procesos conscientes o la experiencia inmediata, y la metodología utilizada por Bundt fueron los registros históricos, la introspección, las observaciones naturalistas, el tiempo de reacción y asociación de palabras. Y para él la figura del psicólogo era el intermediario entre el individuo y su conciencia. John Watson es otro de los precursores de la psicología experimental que vamos a estudiar hoy. Afirmó que para ser verdaderamente científica la psicología debía centrarse en la conducta manifiesta, en lugar de los estados mentales y conceptos como la conciencia o mente, y no podían ser analizados estos de forma objetiva. John Watson nació el 9 de enero de 1878, creció en Carolina del Sur, ingresó a la Universidad de Furman a la edad de 16 años. Después de graduarse, unos 5 años después, con una maestría, comenzó a estudiar psicología en la Universidad de Chicago y obtuvo su doctorado en psicología en el año 1903. Comenzó a enseñar psicología en la Universidad de Johns Hopkins en el año 1908. En 1913 dio una conferencia seminal en la Universidad de Columbia, y esta conferencia se titulaba La psicología como el comportamiento lo ve, que esencialmente ya detallaba la posición conductista del autor. Según Watson, la psicología debería ser la ciencia del comportamiento observable. Se le atribuye como creador del conductismo. Inicia una corriente
que piensa a la psicología de una manera radicalmente diferente. Esta debería contar con un objeto de estudio abordable de manera objetiva y experimental. Pasa así a ser la conducta el nuevo objeto de la psicología gracias a Watson. La conducta es considerada el comportamiento externamente observable que un organismo realiza en respuesta a un estímulo. John Watson entendía que la finalidad de esta ciencia era poder predecir la respuesta de un organismo frente a un estímulo determinado. A esto se lo llama a veces la psicología del estímulo-respuesta o la psicología ER. Esta psicología presta escasa atención a los pensamientos y sentimientos. El prestigio del que gozó Watson dio un notorio impulso al estudio del aprendizaje, convirtiéndolo en una de las esferas principales de la psicología contemporánea. Fue elegido presidente de la Asociación Psicológica Norteamericana en el año 1915. 3 son las preocupaciones centrales del conductismo. El primero es, dada una respuesta, determinar cuál fue el estímulo que provocó esa respuesta. El segundo es, dado un estímulo, situar qué respuesta provoca. Y el tercero es, cuando una respuesta no es heredada, ver cómo ha sido aprendida. El experimento más conocido de Watson es el experimento del pequeño Albert. Cuando el niño tenía 9 meses, Watson le ofreció $1 a su madre para permitir que su hijo fuera objeto de unos experimentos en el condicionamiento clásico. A través de estos experimentos, el pequeño Albert estuvo expuesto y condicionado a temer ciertas cosas. Watson y Reiner, en el año 1920, llevaron a cabo el experimento con el pequeño Albert para tratar de responder a 3 preguntas. Y estas 3 preguntas eran: ¿se puede condicionar a un bebé a temer a un animal que aparece simultáneamente con un sonido fuerte que despierta el miedo? ¿Se trasladaría ese miedo a otros animales u objetos inanimados? Y la tercera pregunta: ¿cuánto tiempo persistirían esos temores? Convirtiéndose así entonces Albert en el niño conocido del experimento de Watson, dando lugar así a uno de los primeros experimentos en el aprendizaje por condicionamiento. Burtos Frederick Skinner introdujo los conceptos de refuerzo positivo cuando se premia una conducta dando algo, y el refuerzo negativo, que es la retirada o la evitación de un evento desagradable. Nació el 20 de marzo de 1904 y la leucemia terminó arrebatándole la vida el 18 de agosto de 1990. Murió con 86 años de edad en la ciudad de Cambridge, estado de Massachusetts. Nació en una pequeña ciudad de Susquehanna, en Pensilvania. Se licenció en literatura en el Hamilton College. Comenzó a trabajar en sus ideas del comportamiento humano después de obtener su doctorado en Harvard. Más conocido como B. F. Skinner, fue un psicólogo americano conocido por sus aportaciones al desarrollar la teoría del conductismo y por su novela utópica Walden Two, en el año 1948. Entre sus experimentos más célebres cabe citar el adiestramiento de unas palomas para jugar al ping-pong, la llamada caja de Skinner, todavía hoy utilizada para el condicionamiento de animales, o el diseño de un entorno artificial específicamente pensado para los primeros años de vida de las personas. Algunas de sus frases célebres son: he estudiado la naturaleza y no los libros, y otra es la de: escribo mis obras a partir de la vida y no de los libros. La teoría de Skinner, ¿qué dice la teoría de Skinner? Habla del condicionamiento operante, llamado también instrumental, y hoy día llamado análisis experimental de la conducta, conocido por las siglas AEC. Se puede definir esto de la siguiente forma. En la teoría psicológica del aprendizaje, que explica la conducta voluntaria del cuerpo en su relación con el medio ambiente, basado en un método experimental. O sea, es la teoría psicológica del aprendizaje que explica una conducta voluntaria en relación con el medio ambiente, y esto basado en un método experimental. Es decir, de un estímulo se produce una respuesta voluntaria.
la cual puede ser reforzada de manera positiva o también puede ser reforzada de manera negativa, provocando que esta conducta operante se fortalezca o se debilite. Y eso va a hacer que la conducta aparezca con más fuerza o desaparezca. Algunos conceptos relacionados al experimento de Skinner son el refuerzo positivo, cuando se agregan cosas buenas para aumentar la posibilidad de que ese comportamiento se produzca nuevamente. El castigo positivo, agregar cosas malas para disminuir ese comportamiento. El castigo negativo, que es retrasar cosas buenas para disminuir un comportamiento. Y el refuerzo negativo, que es retrasar cosas malas para aumentar un comportamiento. Iván Pavlov, a partir de sus observaciones con animales, diseñó el esquema del condicionamiento clásico, un concepto fundamental en el conductismo. Nace en el año 1849 en Riazán, Rusia. Estudió medicina y química en la Universidad de San Petersburgo. En 1890 se casó y tuvo un hijo. Fue profesor de fisiología. Investigó sobre el aparato digestivo y los reflejos condicionados. En el año 1904 obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Formuló la ley del reflejo condicionado. Fue nombrado el fisiólogo más importante del mundo. En el año 1936 falleció a los 86 años. El famoso aporte de Iván Pavlov a la psicología experimental es el condicionamiento clásico, también conocido como condicionamiento pavloviano o condicionamiento modelo estímulo-respuesta o aprendizaje por asociaciones o ER, basado en el tipo de aprendizaje asociativo demostrado por primera vez por Iván Pavlov. Este autor ideó unos experimentos con perros que son la base del condicionamiento clásico. Se dio cuenta de que al ponerle la comida al perro, éste salivaba. Cada vez que le pusiera la comida, Iván Pavlov hacía sonar una campana, de modo que cuando el perro la escuchaba, asociaba ese sonido con la comida, inmediatamente ya salivaba. Así, el perro estaba dando una respuesta, en este caso la salivación, a un estímulo que era la campana. La próxima vez que escuchara la campana, inmediatamente y si iba unida a la comida, empezaba entonces el perro a salivar. Así tenemos entonces lo relacionado al condicionamiento clásico que se puede observar en esta gráfica con más detalle. Antes del condicionamiento clásico, entonces, el perro puede salivar ante la comida en un primer momento y luego ante la campana una vez que ya aparece el condicionamiento. Durante el condicionamiento, entonces, se le asocia la campana a la comida y después del condicionamiento, entonces, el perro inmediatamente, sin ver la comida, con el solo sonido de la campana, ya es capaz entonces de reproducir una respuesta condicionada, que en este caso es la salivación. Edward Thorndike, su trabajo sobre la conducta de los animales, a Edward Thorndike le condujo a la teoría del conexionismo. Nació en Williamsburg en el año 1874 y murió en Montrose en el año 1949. Psicólogo y pedagogo estadounidense, uno de los pioneros de la psicología del aprendizaje, estudió en la Universidad de Wesleyan, donde se licenció en el año 1895. Después completó su formación en Harvard y Columbia y en esta última institución obtuvo el doctorado en el año 1898 bajo la dirección de James Cattell. Profesor adjunto en la Escuela de Magisterio de la Universidad de Columbia, donde en el año 1904 fue nombrado profesor de Psicología Educacional y director de su Instituto de Investigación Pedagógica. Para desarrollar sus investigaciones, Edward Thorndike se apoyó en el estudio de animales. En concreto, trabajó con gatos y en la utilización de herramientas como la caja rompecabezas y la caja problema, en la que el animal debía accionar un mecanismo para poder salir de esa caja. El resultado de sus estudios fue la elaboración de la teoría del aprendizaje por ensayo y error. Su experimento consistió
en un laberinto donde el ratón tenía que aprender a hacer determinados giros en ciertos lugares para salir de su encierro. Y en la caja problema de Thorndike, el gato tenía que realizar ciertos comportamientos o ciertas conductas, como por ejemplo tirar de una cuerda, golpear una palanca, para poder salir. Al final, él asoció ambos hechos. Sus experimentos contribuyeron sobre las teorías del aprendizaje, específicamente sobre el conductismo, y en este sentido Thorndike nos dice que toda conducta es seguida por un refuerzo o estímulo. Si este refuerzo o estímulo es agradable, la conducta tiende a repetirse. Y si el estímulo o el refuerzo es desagradable, la conducta no se repetirá. Y ese estímulo puede ser agradable o desagradable solo para el propio individuo. De esto entonces él nos contribuyó al aprendizaje con 3 leyes que son la ley del efecto, que dice que una conducta se mantiene cuando el efecto es agradable y se elimina cuando el efecto es desagradable. Por ejemplo, cuando un niño se porta mal y es castigado, esa conducta probablemente se va a eliminar por el efecto del castigo. La ley del ejercicio es otra de las leyes aportadas por Thorndike y dice que para que esté bien condicionado un comportamiento, tiene que repetirse varias veces la experiencia. Por ejemplo, si un niño después de almorzar se sienta a ver la TV, entonces esto hace por varias semanas, el niño queda condicionado. O sea, ese comportamiento va a tender a repetirse. La ley de la disposición es otra de las leyes de Thorndike y dice que los sujetos deben estar en un buen estado fisiológico, anímico y mental para tener un mejor aprendizaje y no quedar condicionados. Por ejemplo, un niño que no desayuna a la mañana y va a clases en esas condiciones, probablemente no tendrá éxitos en su proceso de aprendizaje. Bueno, con estos precursores entonces terminamos la primera parte. Son todos ellos conductistas, como pudieron ver. Terminamos así la primera parte y en la próxima clase vamos a continuar con otro grupo de precursores de la psicología experimental. Con esta información entonces pasamos a las actividades disponibles en la plataforma. Que tengan todos una buena semana.